que el 52% de los asegurados hoy día son hombres, el 48% mujeres, y que pues de este 100% el 68% siempre contrata un deducible más alto pues para minorar el costo de la prima. Y pues esto tiene que ir de la mano con el tema de la selección médica. ¿Por qué? Porque bueno, pues principalmente pues vamos a recordar qué es el proceso de selección médica. Y el proceso de selección médica o suscripción médica es el proceso mediante el cual la compañía aseguradora va a evaluar qué tan certero, ¿no? O va a elegir si el individuo es candidato para ser asegurado de esa compañía de seguros. Y se va a determinar el riesgo. Esto con la finalidad de poder dar una tarifa correcta al tipo de riesgo. También les va a servir a la aseguradora, pues para hacer un sondeo de todas esas enfermedades crónico-degenerativas, cuánto se eroga de gastos. Entonces, con el proceso de selección médica, la compañía aseguradora va clasificando los tipos de riesgos que va teniendo. Por eso es muy importante que nosotros seamos los primeros filtros para esa compañía y también pues poder platicar con nuestro prospecto de ver realmente si va a ser viable o no poderlo asegurar. En el caso de Plan Seguro, ¿quiénes van a presentar examen de selección médica? Candidatos a partir de 70 años. Los que llevan ya algunos años comercializando con Plan Seguro recordarán que hasta el año pasado era a los 65, ¿no? A partir de los 65 empezaba con el examen de selección, pues Plan Seguro amplió su selección médica y hoy día ya es a partir de los 70 años. Esto pues a nosotros nos va a ayudar pues para poder penetrar en otro mercado, ¿no? Y poder pasar con más facilidad este tema de la selección médica. ¿Qué otro tipo de candidato se va a examen de selección? Los candidatos que nos declaren en nuestro cuestionario médico que es hipertenso controlado, obviamente, o bien que sea diabético tipo 2 y que esté controlado. ¿A qué me refiero con controlado? Que ellos se sepan enfermos. Bien sabemos y hemos tenido algunos casos que a la hora que hacen ustedes la solicitud, requisitan el cuestionario médico, pues de acuerdo obviamente a todo lo que les indica nuestro prospecto, les declara que están completamente sanos y pues nosotros obviamente pues vamos a creer eso hasta que se demuestre lo contrario y eso finalmente pues se demuestra hasta los exámenes de selección. Y se llevan sorpresas los clientes y dicen, ¿no? Acabamos de tener un caso y ayer platicaba con unos colegas, ¿no? Y me decían, oye, Katia, pero es que él nunca ha padecido de hipertensión. Pues sí, ¿no? Nunca ha padecido, pero en el examen de selección médica apareció que tenía los niveles altos de presión arterial. Y esto, pues obviamente, y eso que quiero decirlo como parteaguas para la charla es Plan Seguro y ninguna compañía de seguros está facultada para determinar y decirles un diagnóstico. Si determinando que obviamente de estos exámenes, Plan Seguro o esa compañía en cuestión les dice es un rechazo y ustedes quieren saber el motivo del rechazo, bueno, se acercan de primera instancia con nosotros y nosotros a la aseguradora, pues ahí nos van a mencionarnos las notas técnicas y nos van a decir el motivo real del rechazo, pero no lo pueden plasmar en una carta donde pues ya ellos hagan como una especie de diagnóstico a ese prospecto. Entonces, nosotros les podremos decir, oye, ¿sabes qué? El candidato está rechazado en este momento porque en el examen de selección presentó niveles alterados de presión arterial. La sugerencia es, dile a tu candidato que vaya con un médico especialista y él sea quien determine si efectivamente, pues a partir de este momento es hipertenso, ¿no? Y ellos ya determinarán, inclusive hasta les van a agradecer porque pues ya con eso es una alerta en su estado de salud. Entonces, bueno, de entrada estos tres tipos de candidatos son los que van a mandar a examen de selección médica. Recordemos que este examen de selección médica es costeado por la compañía aseguradora, es decir, no va a ser por cuenta del cliente. ¿En qué consiste este examen de selección médica? Son 4 pruebas muy sencillas que hacen para Plan Seguro. Es una historia clínica, un examen general de orina, una química sanguínea de 6 elementos y un electrocardiograma en reposo. Si ustedes observan, son exámenes muy comunes y muy frecuentes que pues van a servir de sustento para el médico suscriptor y poder determinar cómo es el riesgo de esa persona. O sea, y si le van a entrar al riesgo o definitivamente van a decir, no, gracias por participar. Esto es importante que ustedes sepan qué tipo de exámenes le van a hacer a su cliente. ¿Por qué? Porque justo es como platicaba ayer con estos colegas.
Yo creo que las personas llegan estresadas de decir, oye, pues qué examen me van a hacer, ¿no? Y de hecho, inclusive en la carta, cuando se las manda Plan Seguro, ustedes recordarán, ahí vienen indicado qué pruebas son las que se les tienen que aplicar. Entonces, estresan demasiado y por ese mismo estrés que llegan así a la reunión con el médico que les va a hacer todas las pruebas, pues empiezan a alterar los niveles. Es importante que ustedes conozcan qué tipo de pruebas les van a hacer porque justamente pues eso les va a dar tranquilidad a los prospectos, ¿no? Y les va a dar certeza de que pues que les van a revisar y van a poder llegar pues un poquito más tranquilos. Otro tip que les doy es, si sabemos que nuestro asegurado va a ir a hacerse un examen de selección, pues decirle en la medida de lo posible, oye, ¿sabes qué? Te van a hacer toma de sangre, vas a presentar examen de orina, etcétera. Trata de medirte en tu alimentación previo al examen, ¿no? O sea, ese fin de semana pues evita comer grasas, bebidas alcohólicas, porque evidentemente pues sabemos que este tipo de comidas pues va a alterar los niveles de sangre en los exámenes. Y pues ya entrando más en materia de qué tipos de criterios utiliza la compañía aseguradora, hablando para el criterio particular de selección para el tema de antecedentes de cáncer, es importante que consideren que si ustedes tienen un candidato que haya tenido cáncer y que ya le hayan dado su alta, esta alta para que pueda ser viable asegurado, pues tiene que pasar de 8 a 10 años. Si es antes, o sea, si vamos a imaginar que ustedes tuvieran este prospecto, y tiene apenas 5 años de su remisión, no es candidato para plan seguro. Entonces, mínimo tiene que ser de 8 a 10 años de su alta para que se pueda considerar como un prospecto para candidato de la póliza de gastos médicos o de salud, según sea el caso. Adicional a esto, es muy importante que le pidan un informe del oncólogo. Obviamente, si es un cáncer que ya pasaron más de 10 años, a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, oye, Katia, pues no inventes, ¿no? Fue hace 15 años esa remisión, pues es muy raro que a lo mejor el cliente todavía cuente con ese informe médico. En esos casos, cuando ya tengan muchos años atrás de un padecimiento, lo que sí es importante es que nuestro candidato, nuestro prospecto, haga una carta en formato libre y explique, ahorita voy a decirles qué datos tiene que tener esta cartita, donde explique el padecimiento, dónde estaba localizado el cáncer, el tratamiento que le dieron, cómo está actualmente de salud, cuánto duró todo ese proceso del cáncer. Y bueno, si van a presentar el informe médico, este informe médico no puede ser mayor a 3 meses de antigüedad. Sabemos, y eso es como por ley, pues la salud puede cambiar de un día para otro. Es por eso que estos informes médicos que piden las compañías aseguradoras y Plan Seguro no es la excepción, no tienen que tener una vigencia mayor a 3 meses de antigüedad. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta al tema de cáncer. Podemos avanzar. Porque nos llegan muchos candidatos así, como saben que Plan Seguro es más amplio en el tema de la suscripción del riesgo, luego llegan con candidatos que tienen recientemente les hayan dado el alta de cáncer, entonces eso sí, no son asegurables. Para los criterios en particular de la relación peso-talla, aquí Plan Seguro ya cambió el criterio. Hasta hace un par de años, Plan Seguro te decía relación peso-estatura, si no excede más de 20 kilos, pasas como normal y that's all, ¿no? A partir de 20 kilos, 100 gramos, relación peso-estatura, te mandaban examen de selección. Pero bueno, pues con este tema de la tarificación y con todos los incrementos que han habido en las pólizas y que pues sea un tema más justo tanto para la compañía como para el mismo asegurado, pues ahora Plan Seguro ya utiliza los criterios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ustedes tienen duda, ayer justamente también tuvimos un caso de otros de ustedes donde ponían la edad de la señora que no era sujeta a selección médica porque tenía 65 años y donde excedía el índice de masa corporal. Entonces, al ver en esta tablita que tiene la OMS, ¿no? Que ustedes la pueden consultar en internet, ahí vienen como las categorías. Entonces, ella, de acuerdo al índice de masa corporal que hace en automático el cálculo, la misma solicitud, resulta que estaba en obesidad grado 1. Entonces, estos agentes me decían, oye, Katia, o sea, no mandaron examen de selección a la señora, ¿con qué fundamento emiten su póliza y le dan un 50% de extra prima? Pues si nos vamos a los criterios de selección que tiene Plan Seguro, pues aquí está súper claro. Obesidad grado 1, que era donde se encontraba el grado de esta señora, era sujeto ya a extra prima sin necesidad de pasar por un examen de selección. Y como pues estaba en las edades de aceptación sin selección médica, pues fue más sencillo para Plan Seguro emitir la póliza con esta extra prima. ¿Qué les dije en estos casos, no? Tuvimos ayer la charla. Le dije, oye, si la señora dice, oye, es una extra prima, pues
pues un tanto cuantiosa, ¿no? Porque pues evidentemente eso eleva la prima total de la póliza que van a pagar, sale del presupuesto. Si ella dice, a lo mejor, normalmente cuando nosotros nos entrevistamos con nuestro prospecto, pues decimos aproximadamente nuestro peso y nuestra estatura, según es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pero resulta ser que o podemos estar más bajos de peso o bien podemos estar más altos de peso. Si la señora dice, oye, pues yo no tengo tan, o sea, grado de obesidad, pues ¿cómo lo vamos a certificar? Vete con un médico, ahí sí va a necesitar que lo certifique ese médico, evidentemente, donde diga, pues tu relación de tu peso es tanto, tu estatura es tanto, y se mete una reconsideración médica para ver si es sujeto a la eliminación de la extra prima o en su defecto que se disminuya esta. Entonces, recordar que entonces los criterios a partir de este año ya es con base en el índice de masa corporal para que ustedes lo tengan presente y que aunque no se les mande examen de selección a los candidatos, sepan en qué porcentaje se les puede extraprimar. Los que definitivamente no van a ser asegurables son los que se encuentran en obesidad grado 3, que ya es considerada una obesidad mórbida. Para el criterio de hipertensión arterial, sabemos que Plan Seguro es la única compañía de seguros, tanto nacional como internacional, me atrevo a decirlo, que acepta con hipertensión diagnosticada y controlada. Les decía hace unos minutos que tiene que ser diagnosticada y controlada, es decir, que se tome su pastillita para el control de esta enfermedad. Si tenemos ese candidato, es bienvenido para Plan Seguro y pasa por el proceso de selección médica. Sabemos que si después de que se hagan ese examen de selección solamente sale que efectivamente su presión arterial está elevada, pero está tomando su pastilla, Plan Seguro les va a dar la cobertura con un 50% de extra prima. También he tenido casos donde me dicen, oye, Katia, es que es excesivo. ¿Excesivo por qué? Para empezar, es un riesgo que no lo asegura otra compañía. Segundo punto y el más importante, Plan Seguro te acepta con ese padecimiento y te cubre el padecimiento desde el día uno y además las complicaciones que se deriven del mismo. Entonces, la invitación que yo les hago es justamente hacerle saber a nuestro prospecto que es justo lo que están pagando, es por el riesgo que ya tienen implícito en su salud, de que pues les están dando la cobertura y que si se llegara a complicar por ese padecimiento, porque ténganlo por seguro y de acuerdo a lo que me contaban ahí los médicos, la gente no se va a morir ni de diabetes ni de hipertensión, se mueren de las complicaciones. Y sale muy costoso todo el tipo de complicaciones que se generan de estos dos padecimientos. Entonces hay que hacerles ver los pros a nuestros candidatos de contar con una póliza de salud o de gastos médicos según sea el caso y que les van a cubrir el riesgo. Para el caso de la diabetes mellitus es exactamente lo mismo. Aquí es importante que ustedes tengan presente que la diabetes única que se va a poder asegurar es la diabetes tipo 2, es decir, la diabetes que no es infantil y que no es juvenil y que no dependa de la insulina. Ahora sí, ojo, sabemos también, porque me han tocado casos cercanos, que tienen diabetes tipo 2 las personas y que les mandan una nueva insulina. ¿Saben cuál es la nueva insulina? Muchos de ustedes la conocen, es el famoso Ozempic. El Ozempic es una insulina inyectada que se les inyecta de manera semanal a los diabéticos. Esa es una insulina, pero si el cliente está diagnosticado con diabetes tipo 2, es un candidato para plan seguro y va a pasar por un proceso de selección médica. Y de igual manera que en la hipertensión, si derivado de este examen solo sale que tiene diabetes, se le va a dar la cobertura con el 50% de extra prima, cubriéndole el padecimiento desde el día uno y las complicaciones que se deriven del mismo. Entonces es sumamente importante que ustedes tengan ya muy diferenciado pues el tipo de diabetes, ¿no? Y por qué se les está cobrando este extra. ¿Qué pasa con el tema del hipotiroidismo o de la tiroides? El hipotiroidismo o el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando subes de peso, el hiper es cuando bajas de peso. Pero en los dos casos es cuando la glándula tiroidea no funciona de manera adecuada. Eso es una exclusión. No quiere decir que lo van a rechazar, va a ser exclusión. Si la candidata dice, oye, pues tiene hipotiroidismo y se toma levotiroxina 50 miligramos diario, es candidata para plan seguro, pero van a tener una exclusión. ¿Por qué? Porque recuerden que la glándula tiroidea regula absolutamente todo el sistema. Entonces va a estar excluido el hipotiroidismo o hipertiroidismo según sea el caso y las complicaciones que se deriven del mismo. O sea, es la única ventaja, no va a ser rechazo, pero sí van a tener que anexar, pues obviamente, esa información importante de qué es lo que
se están suministrando, ¿no? Para el tema de la tiroides. Ese es el caso del hipotiroidismo. Y pues ya entrando a otros tipos de cosas de las enfermedades que efectivamente no son asegurables, porque también nosotros pues la tenemos que hacer un poco como de médicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos candidatos y nosotros pues siempre queremos hacer el bien y siempre andamos promocionando a lo que nos dedicamos y queremos que todo el mundo esté asegurado en los diferentes ramos que comercialicemos, pues no es la excepción en gasto médico salud. Pero pues también no podemos prometer algo que no se puede cumplir. Hay padecimientos que no son asegurables por el riesgo que conlleva. Estos son algunos de los ejemplos que a mí se me han presentado a lo largo de mi carrera en el gasto médico, que son muy frecuentes y que quieren asegurarse, pero lamentablemente ya no van a poder ser asegurables en ninguna compañía de seguros. El primer padecimiento es el Alzheimer, segundo, epilepsia, esclerosis múltiple, mal de Parkinson, parálisis cerebral, los eventos cerebrovasculares que son los famosos CVCs, lupus eritematoso, la fibromialgia, artritis reumatoide, diferentes tipos de artritis. Pero cuando el cliente les dice que es artritis reumatoide, bye, ese es un rechazo definitivo. EPOC, cualquier tipo de infartos, los famosos microinfartos que me dicen, oye, es que cuando tenía 35 años y ahorita tiene 50, se microinfartó porque estaba en estrés. Pues qué pena me da. Acuérdense que el corazón es como una serie de lucecitas de los árboles de Navidad. Es pura energía, ¿no? Entonces se van apagando los foquitos. Entonces un microinfarto significa eso, que hay un foquito muy pequeñito que se apagó por milésimas de segundo. Entonces el corazón ya queda pues afectado. Entonces tampoco van a poder ya ser asegurables. Los que tengan stents, cateterismos, diabetes tipo 1, recordando que la diabetes tipo 1 es la infantil o juvenil, y cuando haya combinación de padecimientos que es diabetes más hipertensión, no son asegurables. Entonces ya de entrada, ustedes van a saber que si alguien les dice, oye, es que traigo un stent, traigo un catéter, pues ya, qué triste, no es asegurable tu prospecto. Y no le hagan perder el tiempo al cliente, no le hagan perder, no pierdan el tiempo ustedes y no den una falsa expectativa. Yo sé que también hay veces que es complicado para nosotros decir un no, pero preferible que no den esa falsa expectativa o quieren incluso ingresar el trámite para que salga la respuesta oficial por parte de la compañía aseguradora. Cuando la compañía aseguradora de entrada ve que declaran en el cuestionario médico alguno de estos tipos de padecimientos, ni siquiera les va a dar acceso a pasarlos a un examen de selección. En automático va a llegar la carta rechazo. Muchas gracias por habernos considerado como su opción, pero pues, lamentablemente no tenemos un seguro de gastos médicos o un seguro de salud que esté de acuerdo a sus condiciones médicas. Y es por esa razón, porque seguramente entra en alguno de estos padecimientos no asegurables. No lo puse aquí, pero también me han tocado muchos casos cuando, sobre todo la gente mayor, los adultos mayores, cuando declaran que están tomando algún medicamento para casos como la ansiedad, como para la depresión, ese tipo de medicamentos que son controlados y que se los tuvo que haber mandado un psiquiatra, si están bajo tratamiento psiquiátrico con este tipo de pastillitas, no son asegurables. Hay ocasiones en que en el examen médico salen perfectos, o sea, los niveles están perfectos, pero cuando llega la carta dicen, no, pues, o sea, si ustedes ven los niveles, dicen, ah, pues todo está ok, Katia, no entiendo por qué lo rechazan, porque vuelvo a decir, plan seguro ni ninguna compañía está facultado para diagnosticar. Entonces, plan seguro dice, lamentablemente no podemos aceptarlo. Entonces, cuando ya regresan conmigo, me piden que yo valide con la aseguradora por qué fue el motivo. Entonces ya me explican, ¿no? Nuestra gerente nos dice, oye, pues es que declaró en la historia clínica que tomaba, no sé, ¿cómo se llaman? Ya ni sé cómo se llaman estas, Prozac o de esas cosas que se toman para el tema pues, de ansiedad, de todo ese tipo de enfermedades que las atienden los psiquiatras. Entonces, también esto es importante que lo consideren cuando tengan un candidato con este tipo de padecimientos. Pues derivado obviamente de lo que nuestros prospectos pongan en el cuestionario, hay padecimientos que pues nos van a pedir más información médica. Yo siempre les he sugerido a ustedes cuando platican conmigo y me dicen, oye, es que tiene este padecimiento, ¿tú crees que me aseguren o no? Te digo, sí,
pero lo importante es que ingresen un informe médico en el médico tratante, ¿no? Si es posible. Si no, pues van igual a lo mejor ahorita con un médico especialista y hacen este informe. Lo que sí es importante es que estos informes médicos contengan por lo menos la siguiente información: la fecha de elaboración, antecedentes con fecha en que ocurrió ese padecimiento, el diagnóstico etiológico y definitivo, es decir, la causa del padecimiento, ¿no? Ya en palabras llanas. El tratamiento médico o quirúrgico que tuvieron, la evolución de ese padecimiento, el estado actual de salud del prospecto, qué complicaciones o secuelas pudiese tener ese padecimiento, cuál es el pronóstico de salud. Y en el caso de las cirugías, ¿no? Y ahí, por ejemplo, siempre les pongo mi ejemplo, es de ver si traen material de osteosíntesis o no. ¿Qué es el material de osteosíntesis? Es placas y tornillos, ¿no? Cuando normalmente hacen operaciones de rodilla, de cadera, en mi caso de tobillo, de la espalda, ¿no? De la columna vertebral, normalmente siempre, pues para que trabaje ya bien tu cuerpo, ¿no? Tu esqueleto, pues necesitas una placa, un tornillo. Siempre es importante mencionar si hoy día cuentan con material de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que son las prótesis, las placas, los tornillos, con el paso de los años vas a requerir una sustitución de ellos. Tienen cierta vigencia. Normalmente siempre te dan de vida como 10 años y te dicen que te los deben de cambiar. En mi caso, afortunadamente, yo les decía, les he platicado a muchos de ustedes, yo me fracturé el tobillo. En 2019 se me hizo pedacitos, me tuvieron que poner una placa y 9 tornillos en el tobillo. Pero gracias a Dios, y lo digo gracias a Dios porque a mí el médico me dijo, pues a los 6 meses tienes que venir y te lo tengo que quitar. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, porque tu tobillo pues pues ya va a soldar bien, ¿no? De manera natural. Pues Katia no hizo caso. No fui a los 6 meses, sino al paso de los 3 años posteriores, empezaba yo a sentir choques eléctricos en mi tobillo. Yo decía, ay, esto está raro, ¿no? Pero aparte me dolía y se me inflamaba. Pues cuando voy con el ortopedista me dice, Katia, o sea, vienes después de 3 años que yo te dije que tenías que venir a los 6 meses. Tu cuerpo ya está rechazando la placa y los tornillos, te la tengo que quitar, tú ya no la necesitas. Y pues les digo que gracias a Dios, porque hoy día mi tobillo está perfectamente soldado, puedo usar zapatillas, no necesito ni placas ni tornillos, entonces ya no traigo material de osteosíntesis, que eso es diferente a si yo lo trajera hoy día. ¿Por qué? Porque yo sabría que a la larga me lo tendrían que cambiar. En las prótesis pasa exactamente lo mismo. Las prótesis tienen cierta vigencia y entonces a los 10 años saben que es segurísimo que se tiene que cambiar. Digo, ahorita tenemos un caso con uno de nuestros agentes también de la columna, que tienen que cambiar placas, tornillos. Entonces, la compañía aseguradora ya sabe que sí o sí van a tener que ingresar un siniestro. Entonces, es por eso tan importante que el informe médico tenga detalle ese diagnóstico, porque pues finalmente ya están comprando un riesgo. Entonces van a ver en qué cantidad, ¿no? O qué tanto le entran a ese riesgo para poder adquirirlo. Ahora, les decía hace rato, si hay padecimientos que dieron hace más de 20 años, pues seguramente el informe médico no lo van a tener, ¿no? Y quien lo tenga, pues qué padre, son gente súper ordenada, como los papás de antes, que tienen todo su archivero. Pero hoy día ya es muy poco común. Entonces, solamente con que el candidato haga su cartita a puño y letra diciendo qué fue lo que le pasó, o sea, que contenga esta información con palabras llanas. O sea, no es necesario que me digan, tengo material de osteosíntesis, no, que me diga, tengo 9 tornillos y tengo una placa. O sea, con que lo pongan así con palabras llanas, oye, me hicieron una cirugía del tobillo. O sea, no es necesario usar vocabulario técnico para que pues el médico suscriptor pueda tener a mayor certeza de ese padecimiento. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, de entrada, ya saben, cuando ustedes tengan ese candidato y tenga algo y tenga la información médica mejor, o sea, más sustentada, eso va a ser más sencillo para la selección de ese riesgo. Además, es importante, también les ponía ejemplo y a base de broma, ¿no? Hay veces que ponen fractura del tobillo y cuando sale la póliza, oh sorpresa, exclusión de ambos tobillos. Y se empiezan a enojar conmigo, oye, Katia, me recomendaste plan seguro y me está excluyendo los tobillos. Pues sí, Sergio, pero no pusiste si era el tobillo derecho o el tobillo izquierdo, ¿no? Entonces, mientras mayor precisión tengamos, la selección médica va a ser más certera. Nos va a evitar pérdidas de tiempo, disgustos con nuestro cliente y que realmente sea el riesgo
muy preciso de lo que van a, en este caso, excluir o le van a poner una preexistencia, etcétera. Por eso es tan importante que tengamos toda la información posible de ese padecimiento que hayan puesto en el cuestionario médico. Yo hablé de las cosas muy generales que se me han estado presentando últimamente y que es importante que ustedes la consideren porque pues, si bien es cierto que no somos médicos, pues tenemos que empezar a aprender un poquito más de la salud. Entonces, somos el primer filtro para la compañía aseguradora. Recordemos que finalmente todos los seguros son de buena fe y les vamos a creer a nuestros clientes pues que son sanos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Digo, ahorita como comentario adicional antes de cerrar la plática, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, un cliente no se sabe enfermo o sí se sabe enfermo, pero casualmente se le olvidó el padecimiento, ¿no? Y les voy a platicar dos historias rápidas. Tuve un caso donde el cliente no declaró que era hipertenso. Dicen, ¿cómo se les va a olvidar que es hipertenso si tienes que tomar tu pastillita diaria? ¿No? Eso es ilógico. Pero bueno, no declaró que era hipertenso. Esta persona en ese momento tenía 66 años cuando suscribimos el riesgo. Entonces no declara que es hipertenso, la póliza sale sin ninguna extra prima, sin ninguna exclusión, sin nada. Y de repente se cae el señor de la cama y se fractura las costillas. Llegó a América Sur. Cuando le dan de alta, oh sorpresa, plan seguro no, dice, no, no pago. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo por qué, no? O sea, el agente ya se imaginarán, estaba que se convertía en Hulk conmigo. Katia, tu compañía no paga, porque yo era funcionaria en ese momento. No paga, oye, pues no quieren pagarme, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a demandar. Le dije, déjame ver qué está pasando, ¿no? Cuando voy con el área de siniestros, ¿no? Con el gerente de siniestros, me dice, a ver, Katy, me dice, ve los antecedentes, ya me prestó todo el expediente y cuando veo, pues resulta que el señorcito, curiosamente, ¿no? Era hipertenso desde hace 10 años atrás y tomaba captopril y nunca declaró que era hipertenso. Y ustedes me van a decir, Gerardo a lo mejor me dice, oye, Katy, ¿qué tiene que ver la hipertensión con la fractura de costillas? Pues efectivamente no tiene que ver nada. Pero recordemos, volvemos al principio del seguro, es un contrato de buena fe. Entonces yo te creo que estás sano y que me estás diciendo la verdad hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué creen que pasó con Plan Seguro? Para que vean cómo es Plan Seguro a veces de benevolente. Plan Seguro dijo, ahorita no te voy a pagar. Como efectivamente la hipertensión no tenía nada que ver con la fractura de costillas, dijo, tú paga ahorita tu siniestro, te lo puedo pagar por reembolso, te voy a cancelar esa póliza que hoy día tienes, te vas a someter al examen de selección, te voy a dar tu extra prima del 50% por hipertensión y una vez que ya tengas pagada tu póliza con tu debido 50%, me puedes meter el reembolso. 500,000 pesos el señor se ahorró. Y eso que mintió, ¿no? O sea, ahí Plan Seguro se vio buena onda. Entonces, ese es un ejemplo cuando no tiene que ver. Otro caso que tuve es un fin de semana, porque todo esto siempre pasa fines de semana cuando no hay compañías aseguradoras, Katia está en casa y todo pasa. Entonces, pues ya el lunes ya se imaginarán a mi agente colgado también de la lámpara en mi oficina, estaba a las 8 de la mañana. Katia, no me han pagado, tengo a la cliente infartada. Eso fue en Piedras Negras. Y yo, ¿qué pasó? Dije, a ver, déjame mirar con el gerente de siniestros. Cuando vemos el caso, resulta ser que la señora llegó con una hemorragia. Se estaba literal desangrando. Y entonces le tuvieron que hacer una histerectomía. La histerectomía, para los que no sepan qué es una histerectomía, le tuvieron que quitar la matriz, justamente por tanto sangrado. Y Plan Seguro dijo, no pago, y no pago, y no pago. ¿Por qué no pagó? Pues cuando vemos los antecedentes, resulta ser que la señora tenía miomatosis uterina. Ahí sí estaba ligado directamente ese sangrado con el diagnóstico que ella había omitido, ¿no? Y ella venía, bueno, de una póliza colectiva. Y entonces había omitido 2 años antes que él tenía ya diagnosticado miomatosis y que incluso ya había estado hospitalizada con otro sangrado similar. O sea, ya ella ya estaba pues delicada de salud porque no era la primera vez que iba al hospital por esa causa de la miomatosis, ¿no? Del sangrado. Entonces, en este caso, al ser una póliza colectiva, ¿qué dijo Plan Seguro? Te voy a rescindir la póliza. Pero no crean que rescindió la póliza colectiva. Rescindió la póliza solamente el certificado individual de esa persona por omitir ese padecimiento y que en este caso sí estaba directamente ligado por la causa por la que había entrado al hospital.
Entonces, pues le rescinde el certificado a la señora y aparte la señora, bueno, aparte se fue a la beneficencia española, ¿no? De Piedras Negras. Entonces el cuento no, 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 de esa época también y lo tuvo que absorber ella solo por ese pequeñísimo detalle de omitir. Entonces, por eso es muy importante que siempre incitemos a nuestros prospectos a decirnos, pues, los padecimientos, pero también hay una línea muy delgada donde ¿qué pongo, no? Quieren poner hasta tuve, o sea, un señor ya adulto, ¿no? De tuve paperas a los 5 años, tampoco es tan importante. ¿Qué es lo que es importante poner en el cuestionario médico? Pues aquellas cosas que ya estén diagnosticadas por un médico, ¿no? Siempre también les hago la broma de, es que declaró que tenía gastritis, se los juro que real también me pasó, cuando yo empezaba en mis pininos en gasto médico. Declaran que tenía gastritis, ¿no? Una señora de 68 años, me acuerdo. Cuando yo le digo, porque me pidió más información el médico suscriptor, oye, ¿y qué está tomando para la gastritis, no? No, pues nada. Pues entonces, ¿quién le dijo que tenía gastritis? Cuando ya me volteo con mi agente y le digo, oye, pues pregúntale a tu clienta, pues cuándo le diagnosticaron gastritis. Ah, no, es que como le dolía la boca, el estómago y se tomaba el chocho, ¿no? En ese entonces, la ranitidina que era permitida en esa época, este, pues se la toma y se le quita, entonces cree que es gastritis, pues se lo dijo la tía Chonita. No, eso no, eso no. Tiene que ser diagnosticado por un médico, ¿no? Tiene que haber un tratamiento. O en su caso, también lo que tienen que declarar es que, sobre todo, ¿no? También cuando les hayan quitado algún órgano, alguna parte de un órgano, ¿no? También es importante, pues, declararlo. O bien que hayan estado hospitalizados por esa causa. Esas son las únicas cosas que van a poder o que deben de declarar en el cuestionario médico. Cuando hayan pasado cualquiera de estas cosas, es lo que deben de poner en ese cuestionario médico. Si no, no lo pongan porque pues nada más queda sujeto a, pues a percepción del médico, ¿no? Y empieza la suspicacia de los médicos, también ellos saben. Entonces es importante que tengan en cuenta ese tipo de situaciones. Alguna de nuestros prospectos nos declaran cirugías estéticas, está bien, pero van a ser exclusiones y las complicaciones que se deriven del mismo, ¿no? Entonces sí se tienen que declarar sí o sí forzosamente. ¿Qué otra cosa me gustaría así como comentario adicional? Plan Seguro es una compañía también que acepta gente donde se cambia de género, ¿no? También Plan Seguro las acepta desde hace años, años enteros. Entonces, Plan Seguro tiene esa selección médica un poco más abierta. Sí se pueden aceptar los riesgos, pero obviamente lo aseguran en función de, pues, cómo nacieron, ¿no? Sus órganos de origen, ¿no? Si fue niño, si fue niña, o sea, les hacen esas exclusiones, ¿no? Aunque se hayan cambiado de sexo y que legalmente hayan cambiado, ¿no? De género en este caso, los pueden asegurar, pero con sus debidas exclusiones también.